En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues un domingo más, cita con la historia, cita con don Pío Moa, cita con todos ustedes. Hoy es un placer volver a tener a Pío con nosotros. Ha estado convaleciente, como lo ha estado media España, pero ya muy recuperado, ¿no, don Pío? Sí, bastante recuperado. Más o menos recuperado. Bueno, un placer tenerle ya de nuevo aquí con nosotros después de dos programas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y un tema, yo me atrevería a decir que muy desconocido, que es la alta edad media, eso que se denominó en llamar las edades oscuras, que sí, al parecer no fueron tan oscuras. O la edad de supervivencia, que es cuando Europa, en fin, va tomando una forma después de unas crisis muy, muy fuertes. Edad de supervivencia, pues sí. Igual vamos a desmitificar algunas cosas que por qué se le considera tan oscuro a esta edad media, ¿no? A esta alta edad media o esa edad de supervivencia, que es como nos gusta denominarlo y como así viene reflejado en la nueva historia de España. En la nueva historia de España, que debería ser un libro de obligado cumplimiento, ¿eh? Bueno, antes de meternos en materia, esta semana nos hemos despertado con algunas novedades, algunos disparates, me atrevería yo a decir, don Pío. Bueno, creo que vamos a introducir una pequeña innovación en el programa, sí, que es dedicar unos minutos a examinar algunas cosas raras que se oyen por ahí. Durante las últimas semanas que vayamos viendo. Sí, o de hace algún tiempo incluso, sí, pero que se han hecho muy comunes, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista algo antigua, pues a Juan Pablo Fusi, que es un historiador de la escuela de Raymond Carr, que no es muy recomendable, pero en fin, es un historiador desde luego más serio que otros muchos que hay ahora. Pero aún así le preguntaban, dice, ¿algún historiador, léase Pío Moa, ha puesto en circulación la tesis de que la izquierda fue la responsable en 1934 de la posterior sublevación de Franco? Yo nunca he sostenido tal cosa, claro. ¿Cómo iba Franco a sublevarse en 1936 porque la izquierda lo hubiera hecho en el 34? Lo que dijo Madariaga, tesis que solo comparto a medias, es que la insurrección del 34 le había quitado a la izquierda todo derecho a condenar la derechista del 36. Claro, que eso es muy diferente. Dice Fusi, que además tampoco es cierto, pues ya veremos, porque la del 34 fue contra un régimen completamente normal y la del 36 contra un proceso revolucionario ya normal, ¿no? Pero Fusi cae en la trampa y contesta. Dice, otro disparate. Y por cierto, esa era la tesis oficial del franquismo, que siempre sostuvo que la Revolución de Octubre de 1934 había deslegitimado a la República, lo que no es cierto, afirma él. La revolución fue un error de los partidos y sindicatos de la izquierda, no un fracaso de la democracia republicana como sistema. La responsabilidad de la guerra corresponde a los sublevados, a una parte del ejército con más apoyo popular del que se dice, sobre todo aquí en Navarra y Álava, que intentó el golpe de Estado para impedir el retorno de la izquierda republicana socialista al poder tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, en una situación, primavera del 36, de desorden público preocupante. Para él es preocupante. La división del ejército y de las fuerzas de orden público hizo que el golpe fracasara y derivara en una guerra civil. El levantamiento provocó, además, un verdadero proceso revolucionario de la clase obrera en la zona republicana. Bien, estas cosas que dice Fusi son realmente un disparate. Que yo sepa, el franquismo no sostuvo que la revolución del 34 hubiera deslegitimado a la República. No se lo he leído a nadie. Si fue el mismo Franco y la derecha quienes entonces defendieron la República y vencieron a los revolucionarios. Y quienes acabaron con esa revolución. Exactamente. Y se puede llamar un error a la planificación de una guerra civil y al intento de llevarla a cabo con la máxima amplitud, como hicieron el PSOE y la Esquerra en el 34, porque ellos la planteaban directamente como guerra civil. Y por supuesto, aquello fue un fracaso de la democracia republicana, porque ninguna democracia puede sostenerse si algunos de sus principales partidos resuelven echarla abajo, como pasó entonces con el PSOE y con los separatistas catalanes, apoyados por casi todo el resto de la izquierda. Fue desde luego un enorme fracaso, pero no necesariamente un fracaso definitivo. La situación habría podido enderezarse si aquellas izquierdas hubieran corregido a fondo las ideas y posiciones que les habían llevado a rebelarse contra la República.
Sin embargo, el estudio de su trayectoria posterior revela que no hubo ninguna corrección. Todas ellas, las izquierdas, empezando por Azaña, justificaron y aplaudieron aquel comienzo de guerra civil. Realizaron maniobras desestabilizadoras y desataron una campaña masiva de falsedades que envenenó de odio a gran parte de la población. Por estas razones, cuando la izquierda, unida en el Frente Popular, volvió al poder en febrero del 36, tras unas elecciones que ya no cabe calificar de democráticas, lo que se produjo fue un doble proceso destructivo de la República, desde el poder. Desde el poder, por una parte, con la demolición de la legalidad republicana, con el fin de implantar un régimen parecido al del PRI mexicano dentro del gobierno, ¿no? Lo que pensaba el gobierno, y un violento proceso revolucionario, muchísimo más que un desorden público preocupante, como le llama Fussi. Y contra este doble proceso, y con la convicción de que en España la democracia había llegado a ser inviable, se levantaron Franco y las derechas. Esta es la realidad histórica. Pero además, esta realidad no estamos opinando, estamos dando información. Esto fue lo que sucedió. No, la he documentado perfectamente, claro, en mi trilogía sobre la guerra civil. Está completamente documentada. Y no ha rebatido. Y nunca ha rebatido. O sea, si alguien la puede rebatir, que lo intente. Hasta ahora ni siquiera lo han intentado, ¿no? Por eso la insurrección de octubre del 34, que pudo haber quedado en un suceso aislado, un fracaso superable, fue en realidad, como bien lo vio Gerald Brennan, la primera batalla de la guerra civil. Guerra que en el 36 se reanudó cuando quienes habían defendido y mantenido la República y la democracia en el 34, Franco entre otros, se vieron muy cerca de un completo aplastamiento por unas izquierdas y separatismos desmadrados, ¿no? La República y la democracia empezaron a derrumbarse en febrero del 36, con aquellas elecciones. Por eso la guerra civil, solo interrumpida en octubre del 34, se reanudó en julio del 36. Perdóneme, esas elecciones de febrero del 36, hay mucha documentación que así lo atestigua, estuvieron amañadas también. Y que hubo... Sí, estuvieron amañadas en gran parte y además fue un proceso electoral que duró hasta la destitución de Alcalá Zamora y fue una ilegalidad tras otra. En fin, que hay un nexo de hierro entre el 34 y el 36. El 36. Sí. Y usted siempre ha sostenido que el origen de la guerra civil es en 1934. Sí. Y tampoco tiene base lo que dice Fussi, que es otra tesis que divulga muchos, de que la rebelión de julio del 36 fue lo que provocó un proceso revolucionario. El proceso venía de bastante antes y en aquel momento solo perdió los últimos frenos. Y quien rompió esos frenos fue, en todo caso, el gobierno del Frente Popular al armar a los sindicatos. Claro. Arma a los sindicatos y entonces ya la revolución está ya plenamente... Se olvida. Pero el proceso venía muy atrás, la destrucción de la legalidad republicana era un hecho desde las elecciones de febrero del 36, en fin. Y además declaraciones, por ejemplo, de Largo Caballero, que así lo testiguaban. Y que sí. Es que además lo curioso es que estos historiadores que sostienen estas cosas tienen a su disposición las declaraciones de todos ellos, de Azaña, de Largo Caballero, o sea, es una cosa que uno lo deja de asombrarse. Sí. Pero bueno, y en fin, visto esto, como un pequeño inciso, vamos a hacerlo cada unos minutos. Me ha parecido muy buena idea. Vamos si le parece, le vamos a llamar los pequeños disparates. Estos son muy grandes. Son muy grandes. Aunque insisto, Fussi es más serio que otros, pero aún así. Pues, disparates. Ni grandes ni pequeños, lo vamos a llamar disparates. Bueno, quizás sea un poco. O puntualizaciones. Puntualizaciones me gusta más. Es un poco más serio. Sí. Juan Pablo Fussi, que si no me equivoco, no sé si sigue escribiendo en el diario El País. Imagino que sí. Yo es que como no leo El País, pues no lo puedo. No se pierde nada. Asegurar. No se pierde absolutamente nada. No, bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy. Después de estas puntualizaciones, que es la Alta Edad Media y lo que fue denominado las Edades Oscuras, que parece ser no fueron tan oscuras, ¿no? Bueno, vamos a ver. Realmente ya la terminología Edad Media no tiene sentido ninguno, ¿no? Como moderna o contemporánea, o sea, no tienen lógica ninguna. Aunque se puede considerar que definen desde el punto de vista cronológico etapas, ¿no? Por eso he propuesto un cambio de nomenclatura en el libro Nueva Historia de España y la parte de la Edad Media, la primera parte de la Edad Media, que se suele llamar la Alta Edad Media, pues creo que correctamente se le puede llamar edad de supervivencia, porque
entonces la formación de Europa estuvo amenazada de colapso total. Ya hemos visto cómo la relación intensa, la relación básica de Europa, de la cultura europea, con la romanización y la cristianización. Estos dos elementos son los elementos básicos de Europa, las raíces fundamentales, y por eso este tema, que puede parecer a algunos pues meramente de ilustración, sobre cosas muy antiguas, ¿no?, es un tema de gran actualidad, porque precisamente la corriente que sigue hoy la Unión Europea es justamente destruir la herencia cristiana. La herencia cristiana. Y me parece muy difícil de entender Europa sin esa tendencia, ¿no? Sin esa herencia, sin ese legado. Bien, importa además darse cuenta de que aquello fue una época efectivamente muy dura, fue una época muy llena de intranquilidad, de invasiones, en que se vino abajo la civilización romana, lógicamente, sí, y que fue preciso reconstruir eso. Por eso esa actitud despectiva, ¿no?, de siglos oscuros, etcétera, pues está completamente infundada, porque es un poco la actitud del señorito que disfruta de grandes ventajas y de grandes beneficios que no se debe a sí mismo, que no proceden de sus méritos, y se permite despreciar pues a las personas o épocas en que la gente vivía con más dificultades. Si no es por el esfuerzo enorme que se hace en esos 5 siglos, va desde la caída del Imperio Romano hasta más o menos el año 1000, en torno al año 1000, si no es por el esfuerzo enorme que hacen una serie de personas y grupos por mantener la cultura, mantener la civilización, digamos que Europa podía haber colapsado y todo lo que hemos visto después no habría ocurrido. Es decir, hay una serie de personajes que gracias a ellos aguantan 5 siglos de mucha intranquilidad, sí, y que, por decirlo de alguna manera, perviven en la herencia romana, sí, para que no se pierda del todo. Sí, hay 2 oleadas de invasiones muy destructivas. La primera es la que acaba con el Imperio Romano de Occidente, y luego es la segunda época, que son las invasiones vikingas, magiares e islámicas, ¿no?, o islámicas, vikingas y magiares, ¿no?, y que todas ellas pusieron a lo que hoy conocemos por Europa pues en trance de ser destruido, en trance de liquidación realmente, ¿no? Y hay precisamente ha habido, claro, hay una cierta fusión de los elementos. Bueno, hay que decir que el elemento que permite esto es justamente el elemento cristiano. Es la organización cristiana, que es una organización a base de obispados, que a veces tenían también carácter militar, y de monasterios. Por eso yo a veces he dicho, se podría llamar perfectamente la edad de los monasterios. Porque los monasterios jugaron un papel absolutamente clave. Centros de sabiduría, centros de sabiduría en que se trataba de conservar lo que quedaba de la herencia, los libros antiguos, etcétera, en que eran también centros de medicina, en el sentido que era donde iba la gente a curarse un poco, eran hospitalarios, eran centros hospitalarios, eran también centros económicos muy importantes. A través de ellos se divulgaron técnicas agrícolas en una época en que todo había colapsado, ¿no?, se puede decir. Y es también una época en que hay cierta fusión entre el elemento germánico y el elemento latino, ¿no? Cierta fusión en que el elemento germánico, sin embargo, aporta más bien la barbarie, pero a su vez se va civilizando. Y me interesa señalar este aspecto porque en España llegaron los visigodos, mientras que en Francia llegaron los francos. Pero es curioso, fíjese, don Pío, que es que al final los invasores se rinden
ante los valores de los países que toman, ¿no? Sí, sí. Por decirlo de alguna manera, ¿no? A través del se cristianismo. civilizan. Quiero Sí, decir, se civilizan. Esa Sí, es la palabra. es verdad. Se civilizan, ¿no? Pero en torno a esto es interesante porque Ortega y Gasset en España invertebrada pues pondera mucho la sana robustez moral y vital que atribuye a la nobleza franca, y en cambio a los visigodos los caracteriza como corrompidos y decadentes por su largo contacto con Roma. Es una afirmación realmente gratuita. Lo he tratado, lo estoy leyendo de Nueva Historia de España, y parece más adecuado vamos a ver una historia extremadamente truculenta, que es en fin. Ortega y Gasset tenía unas salidas... Sí, en historia y en política la verdad es que no paró de meter la pata, ¿no? Como filósofo... Sí, el historiador inglés Dawson, en La religión y el origen de la cultura occidental, dice: los reyes merovingios, o sea, los francos, no habían dejado de ser bárbaros al convertirse al cristianismo. En realidad, a medida que se alejaron del trasfondo tribal de la antigua realeza germánica, parecieron volverse más feroces, más traidores y más corrompidos. El mundo que Gregorio de Tours describe es un mundo de violencia y corrupción, donde los jefes dan ejemplo de injusticia y desprecio de la ley, y donde se perdieron las virtudes bárbaras de lealtad y honor militar. Tanto los francos como los visigodos, es decir, las capas dirigentes, ¿no?, tuvieron el mismo problema desde el principio. Sus instituciones eran primarias y sus tradiciones no permitían administrar las ruinas del Imperio Romano. Esta incapacidad produjo tres efectos. Por una parte, la degradación, que señala Dawson, la barbarización de Europa occidental y la pervivencia tolerada de un poder paralelo espiritual y cívico, la estructura eclesiástica, que en aquel trance salvó parte de la vieja civilización y fue dando forma a otra nueva. Es decir, tanto en Francia como en Inglaterra, como en España, pues aquellos pueblos eran incapaces de organizar y administrar debidamente esto. Y de no ser porque se mantuvo una estructura que no solo era religiosa, era también administrativa y era también política, la estructura eclesiástica, ¿no?, aquí en España con los concilios, etcétera, pues gracias a eso no acabó de hundirse todo por completo. Además, hay otra cosa en que se equivoca Ortega y Gasset, cuando habla de esa sana y robusta nobleza, ¿no? Dice... O sea, Clodoveo fue el rey franco que se convirtió al cristianismo y convirtió a Francia. Se le considera un poco el fundador de la nación francesa. Pero a continuación dividió el reino entre sus hijos y allí quedaron una serie de reinos enfrentados entre sí. Y no se creó nada, un estado muy pobre y desde luego no unificado, ¿no? Luego se unificaría con Carlomagno, volvería a romperse, etcétera, ¿no? En cambio, los visigodos, que eran menos caóticos, siguieron la dinámica opuesta. Unificaron Hispania y construyeron un estado con bastante solidez, algo parecido a un equilibrio de poderes. O sea, son diferencias esenciales. Y vamos a ver una historia una historia extremadamente truculenta, en que la ficción la realidad supera la ficción, que es las luchas entre Brunegilda y, ¿cómo se llamaba la otra? Fredegunda. Sí. Bueno, hay que repetirlo de nuevo los nombres, pues es complicado. No, es complicado, pero la voy a relatar así un poco para que se vea. Sí. Pues, don Pío, si que hacemos una brevísima pausa. Bien. Y nos metemos con esta historia que de lejos supera la ficción. Nos vamos a publicidad. Pues ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, en Cita con don Pío Moa, y nos hemos quedado en el relato de esta historia que la realidad supera la ficción. Sí, es un relato difícil de seguir porque está lleno de nombres extraños y de sucesos extraños, pero vamos a ver si nos hacemos una idea, porque da una idea de lo que eran los reinos bárbaros de aquella época. Bárbaros que se estaban cristianizando, que ya estaban cambiando un poco, pero que seguían siendo así, ¿no? Bueno, y también ver un poco la diferencia entre España y los francos. Bueno, Brunegilda era hija del rey godo Atanagildo, que era el predecesor de Leovigildo.
Y se casó con el rey franco Sigeberto I de Austrasia. Porque en las Galias, vamos, o la que sería Francia, estaba dividida en Austrasia, Neustria, Borgoña y algunos más, ¿no? Su hermana, Galsvinta, hermana de Brunegilda, estaba a su vez casada con el rey de Neustria, que era otro reino franco, que se llamaba Chilperico, y era hermano de Sigeberto. Pero la pobre Galsvinta había sido estrangulada en el año 567 por orden de Fredegunda, que era una amante del rey. Ya empieza así la cosa. Empieza luego. Y de ahí nació un conflicto de 40 años entre los dos reinos francos, que eran hermanos, ¿no? Sí. En las fechas lo de menos, en torno a 575, Sigeberto derrotó a su hermano Chilperico, pero dos sicarios enviados por Fredegunda mataron a su vez a Sigeberto, al vencedor, lo mataron a puñaladas. Chilperico se rehizo entonces y apresó a Brunegilda. En un extraño giro de la fortuna, esto es curiosísimo, un hijo de Chilperico, que se llamaba Meroveo, se enamoró de la prisionera Brunegilda, que era tía suya, por cierto. Y un obispo que se llamaba Pretextato, pues los casó. El padre Chilperico y su madrastra Fredegunda, pues hicieron la vida imposible al pobre Meroveo, al joven, el cual, por temor a la tortura, terminó suicidándose. Se hizo matar por un servidor, vamos. Mientras los enviados de Fredegunda asesinaban al obispo Pretextato. Es buena nota. Sí. O sea, las novelas góticas se quedan cortas al lado. Con esto, Estas, sí. 6 años más tarde, Chilperico, a su vez, sería apuñalado hasta morir durante una cacería, quizá por sicarios al servicio de Brunegilda, o también de la propia Fredegunda, que era especialista en crímenes de este tipo, ¿no? Esto no hay que irse a Verona, para los Capuletos. No, bueno, eso no es nada, eso es un cuento de hadas. Con lo que tenemos aquí, Bueno, entonces, como viuda de Sigeberto, y una vez liberada Brunegilda, intentó que la nombraran regente de Austrasia, mientras su hijo Childeberto no alcanzaba edad suficiente. Pero los nobles nombraron regente a Gontrán de Borgoña. Y Gontrán no tuvo hijos, y entonces admitió al hijo de Brunegilda, que se llamaba Childeberto, como ya hemos dicho, como futuro rey de Neustria, y dejándola a ella como regente de hecho. Pero al mismo tiempo Gontrán jugó a apoyar unas veces a Fredegunda, otras a Brunegilda, para impedir para neutralizar el poder de los reinos, no jugar con los dos. Y Brunegilda, que estaba en la corte de Neustria, pues estaba rodeada de enemigos. Tenía que ser unas situaciones terroríficas, realmente, ¿no? Y Fredegunda trató varias veces de hacerla asesinar, aunque sin éxito. En esta pugna, dice, la ex reina Goda, o sea, Brunegilda, sufriría grandes pesares. En España perdió a su hija Ingunda, que estaba casada con Hermenegildo. Y perdió también a su joven hijo Childeberto, al que envenenaron. Sus enemigos la acusaron precisamente de haberlo envenenado, aunque casi seguramente la autora fuera Fredegunda, que ella murió al año siguiente de enfermedad. A Brunegilda le pasó muchísimo peor. Brunegilda pues volvió a convertirse en regente, esta vez de nuevo en Austrasia, por su nieto Teodeberto. Pero 2 años más tarde, Teodeberto, con 13 años y que manejado por los nobles, las intrigas, etcétera, la expulsó. Expulsó a su abuela Brunegilda y la obligó a refugiarse en Borgoña, al cuidado de otro nieto que se llamaba Teodorico o Thierry II. Los dos nietos entraron entonces en conflicto, como no podía ser. Parece que Brunegilda incitó a Teodorico a atacar a Teodeberto, el cual fue vencido y asesinado junto con su pequeño hijo, que era bisnieto, por tanto, de Brunegilda. Sé que esto es muy embrollado, pero la serie de crímenes y tal da una idea de cómo, la situación. Teodorico tomó el poder en Borgoña y en Austrasia y se preparó para atacar a Neustria, gobernada por Clotario II, hijo de Chilperico y de Fredegunda. Pero murió antes de poder hacerlo, pues de disentería, a los 26 años. Y la infatigable abuela Brunegilda, con 70 años ya, volvió a intentar la regencia en nombre de su bisnieto,
pero los nobles la traicionaron y la entregaron a su enemigo Clotario. Fue sometida a un tribunal, fue acusada de muchos asesinatos, probablemente debidos varios de ellos a Fredegunda, aunque no todos. Por ejemplo, esta buena Brunegilda hizo asesinar al obispo Desiderio, que la había acusado de incesto con su nieto Teodorico. Estos son hechos reales, vamos, más o menos aproximadamente, ¿no? Dentro de... pero que nos da una idea de lo que eran las luchas entonces por el poder entre los reinos bárbaros, ¿no? Tras el juicio, la anciana fue torturada en el potro durante 3 días y luego descuartizada por 4 caballos, según una versión. En otra versión fue arrastrada a la cola de un caballo hasta morir, eso en el año 613. De los 4 hijos de Teodorico II y bisnietos de la ejecutada, de Brunegilda, 2 fueron asesinados, otro internado en un monasterio y del cuarto, que escapó, se perdió el rastro para la historia. A lo mejor fue el que salió mejor librado. Yo posiblemente el más listo. En fin, llama la atención también la insolidaridad de los godos, excepto Recaredo, o sea, con Brunegilda, que después de todo era hija de un rey de los suyos. Tal hostilidad pudo nacer de las incitaciones de Brunegilda a los francos para que se apoderasen de la Narbonense, que pertenecía a los godos, o de sus intrigas para quedarse con la dote de la hija de Viterico, otro rey godo, tras rechazar su matrimonio con Teodorico. Una humillación de las que dejan huella. Aún los sucesores españoles de Viterico y probables asesinos de este, también había muchos asesinatos en España, aunque menos que entre los francos. Parecen haber mantenido esa, no sabemos por qué, aquella aversión contra Brunegilda, al extremo de que el rey Sisebuto escribirá de su muerte. Dice: tras ser arrastrada y destrozada por unos caballos indómitos, el cuerpo ya macerado por la vejez se deshizo en pedazos y sus miembros arrancados del tronco quedaron cruelmente esparcidos. De este modo el alma, desprendida del cuerpo material, justamente condenada a penas eternas, fue abrasada y sumergida en hirvientes olas de pez. Lo decía. Era duro, ¿eh? No, y este era el modelo que nos ponía usted en el cassette, que era mejor que el de España, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Dice, el relato supera cualquier novela gótica o truculenta, ¿no? Pero muestra bastante bien la degradación de las costumbres y del ímpetu vital de los francos, y la ausencia de normas capaces de contener los odios y caprichos de los dirigentes, ¿no? Mientras, en cambio, en España, Leovigildo, más o menos en esa época, acometía sus reformas. Recaredo establecía el catolicismo y reinaban Liuba II y Viterico, es fundamental, que fueron asesinados. Sí. Un inciso fundamental, la actuación de Recaredo, pues dando carácter oficial al catolicismo, es lo que da... bueno, quien realmente prepara eso es Leovigildo. Leovigildo, ¿no? Leovigildo va contra las leyes que impiden el matrimonio entre romanos y germanos, ¿no? Que era una ley de origen romano, no germánica, pero que se mantuvo ahí, pues, aunque no se cumplía mucho. No se cumplía mucho. Y además se creó la idea de un Estado hispano, realmente español. Trató de unir toda la península y casi lo consiguió, ¿no? Y lo que quedaba, el problema real interno que quedaba para que la nación fuera tal, que fuera también un Estado nacional, porque esto es una confusión muy frecuente que hay, ¿no? Los estados, la nación, no sé qué. Algunos piensan que la nación nace con la Revolución Francesa, y no, la nación es muy anterior, pero con la Revolución Francesa toma otra forma, lo que mucha gente llama la nación moderna, ¿no? ¿No? Pero la nación existía de muchísimo antes, ¿no? Y lo mismo que en España se dice que la nación nace con la Constitución de Cádiz. De Cádiz, con la Junta de Cádiz, la Constitución simplemente reconoce la nación como la poseedora de la soberanía. De la soberanía. Esa es la nación moderna o el nacionalismo. Lo que nace es el nacionalismo. Pero la nación ya existía desde hace mucho. Claro. Mucho antes. Entonces, en España, en cambio, ya digo, Leovigildo se estaba creando un Estado nacional, una nación, propiamente hablando, o sea, una comunidad, había una comunidad básica romanizada, comunidad cultural romanizada y cristianizada, con un Estado propio, ¿no? Y Recaredo, al establecer el catolicismo, pues digamos que ya culminó toda esa... Lo que había hecho Leovigildo. Eso es.
que era su padre, por cierto. Y bueno, todo esto no quiere decir que la oligarquía visigótica fuera ni pacífica ni dotada de una visión política excepcional, ¿no? Pero la degradación de los reinos francos no llegó a alcanzarse en España y tuvieron una historia muy distinta. Es decir, la tendencia en Francia, entre los francos, fue a una división, a unas luchas internas constantes. En España fue, en cambio, una tendencia... A unificar. Decenio tras decenio, a unificar. Y esa es más o menos la Y además quizá eso cuestión. fuera el germen que luego fue el espíritu de la Reconquista, por decirlo de alguna manera. No, indudablemente. Si de no ser por el Estado hispano-godo, la Reconquista es difícil imaginar que pudiera ¿Qué hubiese ocurrido. haber pasado? O sea, Claro, el Islam habría acabado con esto. Y vamos a ver una historia muy interesante que nos permite entender cómo fue el proceso de cristianización. Es una historia que cuenta Beda el Venerable, en inglés, y que la comenta de manera bastante adecuada esta Margarita Yourcenar. Vale. Sí, tenemos tiempo antes Bien. de irnos a publicidad. Bien. Nos quedan todavía 5 minutos antes Entonces, de irnos a publicidad. lo mismo que pasaba con Francia en Inglaterra, los anglos y los sajones estaban divididos en varios reinos a tortas entre ellos, cada 2 por 3, ¿no? Y uno de ellos, del Edwin, rey de Northumberland, recibió a un misionero cristiano que le pedía permiso para evangelizar el territorio. El rey convocó a su consejo. El jefe de los sacerdotes paganos, un tal Coif, fue invitado el primero a exponer su opinión. Su lenguaje, dice Margarita Yourcenar, fue más cínico que teológico. Dijo: francamente, rey, desde que sirvo a nuestros dioses y presido los sacrificios, jamás fui más favorecido por la suerte, ni más dichoso que los hombres que no rezan, y mis súplicas rara vez fueron escuchadas. Por tanto, apruebo que acojamos a otro dios mejor y más fuerte si es que lo hay. El sacerdote habló como un pragmático. Un jefe del clan tomó luego la palabra y habló como un poeta y un visionario. Al dar su opinión, aquel jefe, cuyo nombre ignoramos, amplió, por así decir, el debate. Dijo: la vida de los hombres en la tierra, majestad, comparada con los vastos tiempos de los que nada sabemos, se parece a mi juicio al vuelo de un pájaro que entra por el hueco de una ventana en una espaciosa estancia donde arde un buen fuego que calienta el ambiente y donde tú estás comiendo con tus consejeros y aliados, mientras afuera azotan las nieves y las lluvias del invierno. Y el pájaro cruza rápidamente la gran sala y se va por el lado opuesto, vuelve al invierno y se pierde de vista. Así ocurre con la corta vida de los hombres, pues ignoramos lo que la precede y lo que vendrá detrás. El jefe coincide con el sacerdote. Dice: ya que nada sabemos, ¿por qué no acudir a quienes tal vez sepan? Es un punto de vista que lleva a aceptar verdades e hipótesis sublimes, pero, dice Margarita Yourcenar, pero también en ocasiones a admitir la impostura y a caer en el error. El monje agustino fue autorizado a predicar el cristianismo. Esta decisión estaba preñada de consecuencias que llegan hasta hoy. O sea, llevaba en sí la isla monasterio de Lindisfarne, ya hablaremos un poco de Lindisfarne también, un refugio de paz y saber en tiempos revueltos, hasta el día en que unos vikingos hundan sus hachas en los cráneos de los monjes. Nos dio la catedral de York, etc., ¿no? Dice: si bien los efectos remotos de esta decisión de la evangelización fueron muy grandes, los resultados inmediatos son chocantes. Apenas 3 años más tarde, Edwin, el converso, murió en el campo de batalla a manos de un príncipe pagano. Es muy probable que su ex gran sacerdote y su melancólico jefe de clan fueran asesinados junto con él. No insinúo, dice Margarita Yourcenar, que de haber mantenido a sus antiguos dioses hubieran sobrevivido. Deseo creer más bien que las potencias de arriba querían indicar que quien abrace una fe con esperanzas de lograr ventajas materiales y no por los bienes espirituales que procura, hace mal negocio. Bien, así fue como más o menos se fue organizando la evangelización. La evangelización. Bien, ya digo, hay una etapa hasta el finales del siglo IX, 800 y pico, en que se dan todos estos procesos, pero entonces empieza una nueva oleada de invasiones. Bueno, ya anteriormente había estado la invasión islámica, que destruyó toda la cultura cristiano-romana del norte de África y de Oriente Próximo, y en España pues pudo haberlo hecho también, porque llegó a ocupar casi toda España, ¿no?
Luego por el norte vinieron los vikingos y su primer ataque fue al monasterio de Lindisfarne. El monasterio de Lindisfarne fue fundado por los irlandeses. En aquella época, los monasterios irlandeses tuvieron una enorme importancia en civilizar a los anglos, en civilizar a los francos, porque fueron San Columbano y otros, crearon monasterios incluso en el norte de Italia, en Francia, por la zona de Suiza y por ahí. Y tuvieron, ya digo, fueron centros, y es curioso porque no habían sido romanizados. A Irlanda no habían llegado los romanos. Pero a través de su conversión por San Patricio, pues se crearon estos monasterios que bueno, eran monjes que andaban de aquí para allá predicando el Evangelio, formando monasterios, etc. Sí, sí, llegan sin haber romanizado Roma, Irlanda, pero sí que... Pero se cristianizó. Se cristianizó y recogió todo lo que pudo de la cultura antigua también. Y estos monjes irlandeses, ya digo, tuvieron un gran papel. Pero tuvieron un papel más importante todavía los benedictinos, ¿no? Los benedictinos, fundados por San Benito, pues... crearon una orden un poco más humana que los irlandeses, que imponían unas penitencias terroríficas, ¿no? A un monje que le encontraban hablando a solas con una mujer le daban una tanda de palos que lo dejaban tundido. Sí, un poco por poner un ejemplo, ¿no? El caso es que los benedictinos tuvieron un papel mucho mayor ya en tiempos de Carlomagno. O sea, porque como dije antes, los francos, Carlomagno unificó a los francos, se extendió sobre los sajones y otros pueblos, llegó aquí, montó la marca hispánica frente a los islámicos, pero su imperio fue muy breve. O sea, a su muerte sus hijos empezaron a romperlo, vamos a decirlo, ¿no? Por otra parte, Carlomagno se habla del renacimiento carolingio, y en gran parte es verdad, porque él trató de crear él era analfabeto, pero respetaba mucho la cultura, la sabiduría, sí. Eso es, y trató de crear una especie de academia, ¿no? Como decía Alcuino de York, que imitara a la antigua Atenas, ¿no? Si te parece, vamos a publicidad. Bueno, venga. Sí. Vamos a publicidad, no se mueva nadie, y ya entramos en los últimos 20 minutos de Cita con la Historia. Pues estamos, don Pío, en los últimos 20 minutos de este apasionante programa que comentábamos fuera del micrófono, cómo nos engancha, ¿no? Cómo nos engancha, cómo genera esa inquietud por conocer cómo ha sido nuestra historia. Bueno, pues, en fin, estamos hablando ¿de qué estamos hablando? Pero estamos hablando de los benedictinos. Sí, bien, efectivamente. Los benedictinos jugaron un papel esencialísimo en la fundación de Europa. La fundación de Europa y la cultura europea no se entiende sin ellos, porque ellos, bueno, y los irlandeses también, pero más aún los benedictinos, porque ya en época de Carlomagno la red de monasterios benedictinos se extendía por todo el imperio, ¿no? Y tenían una norma más humana. Y estos, pues, fueron en sus monasterios, ya digo, atesoraron un monasterio, también un centro de difusión económica, cultural, y, como dije antes, también hospitalaria. Es decir, era, en fin, la gente con los conocimientos que había entonces de medicina, que no eran muchos, pero allí iban a tratar de curarse, ¿no? Podríamos afirmar que el monasterio era el centro neurálgico de determinadas comarcas, ¿no? Sí. Todo giraba alrededor de ese monasterio, ¿no? Entonces, en el siglo IX, pues... empieza, bueno, ya digo, las invasiones vikingas tienen una gran importancia, ¿no? Los vikingos eran paganos, su primera incursión fue en Lindisfarne, como he dicho, se encontraron que era facilísimo liquidar a los monjes, los liquidaron, se apropiaron de todo lo que encontraron por allí, que consideraron de valor, y a partir de entonces ya empezaron las incursiones contra Inglaterra, contra Irlanda, contra Francia. También sus incursiones eran incursiones muy destructivas. Eran destructivas, pero no con afán de quedarse, ¿no? Volvían enseguida. En general no. En algún momento se quedaron, por ejemplo, en Normandía, en Francia, pues se quedaron y obligaron a los reyes francos a reconocerles, ¿no? Y aquello fue también el origen propiamente de Inglaterra, porque las instituciones inglesas y todo eso las crearon más bien los normandos, ¿no? A partir del año
de 1000 y pico, ¿no? 1060, pues, cuando invaden Inglaterra, ¿no? Que por cierto hablaban francés. Hablaban francés, claro, y estuvieron hablando francés siempre. Ricardo Corazón de León hablaba francés, no hablaba inglés, y porque consideraba que era lengua bárbara, claro. la lengua bárbara, y sin embargo se puede decir que a ellos se debe la nación inglesa, más aún que a los anglosajones o a Alfredo el Grande, etcétera, ¿no? Es decir, más bien a los normandos. Más bien a los normandos, pero ese es otro tema. Eso es. Bien, también coincide esta época de invasiones vikingas, las invasiones magiares, que también afectaron mucho a Alemania y a Francia, hasta que fueron derrotados y quedaron confinados más o menos en la actual Hungría. Pues está y por supuesto las invasiones sarracenas, que eran las más peligrosas en cierto modo, porque allí donde se asentaron, allí el cristianismo desapareció. Mientras que los vikingos terminaron convirtiéndose al cristianismo, como casi todos los demás paganos del norte, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la religión nórdica, era una religión muy difícil de sufrir, una religión heroica, de héroes y destinadas a la derrota. Claro. De héroes y dioses que terminarían en el Ragnarok siendo destruidos por las fuerzas del mal. Entonces era en ese concepto lo único que valía y que salvaba al hombre era el valor, pero era un valor destinado a la destrucción. A la destrucción. Sí, que es curioso que se puede considerar que tiene cierta relación con una visión actual cientifista de la historia y del ser humano, que al final las fuerzas ciegas de la naturaleza acabarán con el planeta Tierra, como según cuando el Sol, en fin, se expanda y destruya todas las posibilidades de vida, o incluso mucho antes, que aquí cayera un meteorito lo bastante grande podía destruir toda la vida, por lo menos toda la vida humana, igual que se dice que destruyó a los dinosaurios, ¿no? Pero en fin, quiero decir que es una concepción en la que el ser humano no tiene asidero, mientras que el cristianismo le daba un asidero mucho más... Claro, que eso es importante. Claro, efectivamente. Al final y al cabo, el cristianismo te da la esperanza de otra vida. Te da esperanza de otra vida y te da el supuesto que la vida tiene un sentido y que no es simplemente luchar para nada al final, ¿no? Para la destrucción final, ¿no? Bien, en aquella época también se creó un tipo nuevo de sociedad, que en parte venía anunciada ya en el Imperio Romano, pero en parte no, y es que la propia intranquilidad, las constantes peleas y saqueos y brutalidades, ¿no?, pues hicieron que aquellas personas que tenían una fuerza armada suficiente, pues podían proteger a una población más o menos grande, a una zona, una región, y se fue creando una especie de nobleza, que eran los que protegían o mantenían cierto orden, pero que al mismo tiempo, claro, se arrogaban una serie de privilegios. Y se creó el orden estamental, por una parte de los velatores, que llamaban, o sea, los guerreros, por otra parte los oradores, que eran los clérigos, los que oraban, y los laboradores o trabajadores, que eran sobre todo campesinos y comerciantes, ¿no? Es que es una cosa curiosa porque recuerda un poco la clásica división en castas de la India, ¿no? Impuesta por los arios, ¿no? El caso es que este fue un orden que se mantuvo mucho después, se mantuvo a lo largo de varios siglos, ¿no? Lo que se llama el feudalismo, ¿no? Y es una cosa curiosa que la parte militar, la de los nobles, aceptara en cierto modo la preeminencia de los clérigos, que no tenían fuerza militar ni tampoco mucha fuerza material. Pero se aceptó, aunque siempre en medio de peleas y trifulcas. Eso no es así. Como he dicho en alguna otra ocasión, bueno, es bien sabido, una característica de la formación de Europa es que ésta tiene un centro religioso en Roma y tiene un montón de centros políticos dispersos que teóricamente, quiero decir que esto impide
la unificación del poder religioso y el poder político, lo cual ha sido muy beneficioso. Esto, por ejemplo, no ocurrió en el Imperio Bizantino, en el cual prácticamente el poder religioso estaba sometido al poder político, y que se ha mantenido, vamos, en Rusia también, a lo largo de su historia. La identificación de los dos poderes ha sido muy estricta, ¿no? En Occidente ha sido diferente y ha permitido una mayor libertad de pensamiento, etcétera, ¿no? Dentro de los campesinos había campesinos libres y los siervos. Los siervos, sin embargo, es otra cosa interesante, y es que la esclavitud disminuye mucho, no desaparece, pero disminuye, y lo que se extiende es más bien la servidumbre de la gleba. Es decir, el siervo estaba adscrito al terreno, pero tenía sus derechos también. Es decir, no eran esclavos propiamente dicho. No, tenía ciertos derechos, entre otros, de que no lo podían echar de la tierra que él cultivaba, aunque eso sí, le obligaban a pesadas cargas para... Eso en España dio, sobre todo en la parte de Cataluña y Aragón, a una opresión nobiliaria terrible sobre los campesinos, ¿no? Que motivó guerras civiles, ¿no? Mientras que en Castilla la situación era bastante más liberal, vamos a decir. Más liberal que en Cataluña. Luego hay otra cosa que es muy interesante, y es que en esa época, coincidente prácticamente con estas invasiones que a veces eran terroríficas, me refiero a la segunda oleada de invasiones, sí. Pues se produce una especie de crisis del papado, que es la peor crisis que ha soportado el papado en toda su historia. Nos llama la Edad de Hierro, o el siglo de hierro del papado, que en realidad fue un siglo y medio. Y en esa época, en alguna otra ocasión hemos hablado de ello, pero es interesante relacionarla con todo el conjunto del panorama, ¿no? En esa época los papas son, puede decirse, pues juguetes de la nobleza romana, que a su vez era una nobleza enfrentada en unas familias con otras. Y es muy, o sea, en 160 años hay más de 40 papas que están manejados, ya digo, algunos asesinados, los papas entre ellos y los tal. Había durante un tiempo hubo una tal Marozia y una tal Teodora, que era hermana suya, y que se dedicaban a mangonear a su gusto todas los papados, los nobles, etcétera, y a embrollar a unos con otros de mala manera, ¿no? Entonces es llamativo que a pesar de ello, sí, el cristianismo fuera adelante. Porque hay que insistir en esto. Nos da la impresión de que lo que ha ocurrido es lo que tenía que ocurrir necesariamente, pero no es así. O sea, cuando hemos dicho que la Segunda Guerra Púnica es el inicio de Europa, de Roma, ¿no? Pero no tenía por qué haber vencido Roma, podía haber vencido Cartago, Aníbal estuvo a punto, sí, que era una potencia equiparable a Roma perfectamente, ¿no? Llegamos aquí a esta época en la que realmente cae toda la organización del imperio, se viene abajo, colapsa por completo, en que se crean reinos bárbaros por todas partes, y en que la Iglesia, por una parte, realiza una labor misionera y evangelizadora extraordinaria, ¿no? Para ir suavizando las costumbres e ir poco a poco creando manteniendo y civilizando. Pero al mismo tiempo el papado mismo está en una crisis que, podía haber acabado con él. Claro, se podía haber devorado a sí mismo. Claro, como los papas se convierten en juguete de las ambiciones y de los juegos de poder de unos cuantos politicastros, pero no ya de los políticos europeos, vamos a decir, sino de la Roma misma. O sea, eran 4 familias romanas que estaban allí mangoneándolo todo, ¿no? Y don Pío, ¿a qué se debe? Porque habrá héroes anónimos que hayan conseguido que, a pesar de todas esas dificultades, vicisitudes, tiene que haber alguien que a pesar de todas estas salvajadas... Básicamente había 2 cosas. Por una parte, el estilo germánico, que era un estilo, como he dicho, heroico, de luchas heroicas, y por otra parte el estilo cristiano, que tenía otro tipo de heroísmo.
también militar. Ya han dicho que los obispados a veces eran órdenes militares, prácticamente, muchos no, de ellos. órdenes eran militares, jefes militares Sí. también algunos, ¿no? Pero básicamente yo creo que se podría definir la época como la época de los monasterios. En el sentido y los obispados, por supuesto. Los obispados formaban el entramado fundamental político, religioso en el conjunto de Europa, ¿no? Pero estaban, por otra parte, las incursiones vikingas, por ejemplo, eran incursiones muy destructivas en Occidente, aunque de ellas salió Inglaterra, en cierto modo, ¿no? Uh-huh. Y mientras que en el Oriente, los vikingos suecos, en cierto modo, fueron los creadores de Rusia. Porque ellos fundaron Novgorod y Kiev, y que se consideran generalmente el origen de Rusia. En fin, el nacionalismo ruso pues no le gusta pensar que hayan sido vikingos, pero parece ser que fue así. Ahora sí, enseguida se mezclaron y enseguida desaparecieron como etnia aparte, ¿no? Sí, eran con muy los eslavos, etcétera. Sí, un poco lo que pasó aquí en España con los visigodos. Con los visigodos, que eran minoritarios y al final... Sí, y la lengua y la cultura y todo eso, pues y culturalmente eran inferiores. Bueno, en Rusia no eran inferiores a los eslavos. Los vikingos decían que ellos en realidad... eran llamados por esos pueblos porque se daban cuenta que los vikingos eran mucho más organizados y muchos más justos, entonces les llamaban para que les mandaran. Era la forma como justificaba. De justificarse de que hubieran fundado ellos la gran nación. Bueno, y podemos decir también otro aspecto, y es que con Carlomagno esa identificación, que luego no persistió afortunadamente, ese intento de identificar plenamente la autoridad religiosa y la autoridad del Estado. Del Estado. Sí. Y bien, esto es, yo creo que podemos resumir que no debemos despreciar como siglos oscuros en el sentido que tenemos poca documentación sobre ello, ¿no? Claro. Pero básicamente sabemos cuáles fueron los procesos que ocurrieron, cómo ocurrieron y todo lo que le debemos a ellos. Porque sin aquella época oscura no habría llegado a épocas mejores después. Tendemos a denigrar aquello que conocemos poco o que nos ha llegado cierta documentación. Y eso no es solo eso. Es que hay una tendencia, por ejemplo, cuando llega el Renacimiento hay una tendencia a denigrar lo anterior, como gótico en el sentido de bárbaro. Claro, y ensalzar las nuevas formas, pero esas nuevas formas no habrían llegado a existir sin todo el proceso anterior. Y lo mismo cuando se inventa la división en edad antigua, media y moderna, pues claro, la moderna era la plenitud de los tiempos. Y ahora la moderna está anticuada ya. Claro, era la plenitud de los tiempos y se acabó. Don Pío, pues muy interesante hoy el programa, y me quedo con esa frase de la edad de los monasterios también, ¿no? Que a pesar de la dificultad del papado, los monasterios funcionaban solos. Sí, la edad de los monasterios, de las invasiones, de supervivencia, porque es decir, Europa pudo haberse hundido totalmente. De hecho, la cultura que hoy llamamos europea, la cristiano-romana, quedó hundida en todo el norte de África. Y en Oriente Próximo, es decir, no... O sea, los paganos, en cambio, germánicos, tenían mucha menos fuerza intelectual y religiosa que los sarracenos. Pero pudieron haber destruido también. Pero es curioso que esas invasiones al final acaban sucumbiendo ante lo que han invadido, ¿no? Y acaban civilizándose, ¿no? Acaban civilizándose, sí. Bueno, pues, don Pío, la próxima semana, el próximo domingo más, ya pensaremos el tema que tocará. Yo diría también, no sé si queda algún minuto. Un minuto. Bueno, recordar en lo que siempre estamos. Este programa necesita el apoyo de los oyentes. Ese apoyo tiene dos aspectos. Uno, difundirlo, comentarlo en las redes sociales, hacer todo lo posible por publicitarlo a aquellas personas a quienes les guste el programa, lógicamente, el que no les guste ya es otra cosa. Y el apoyo económico en forma de microfinanciación, que voy a dar la cuenta otra vez porque de todas maneras esto se repite en YouTube y en nuestro blog, en www.citaconlectiva.es. Bien, pues la cuenta es ES09 0182 1364 33 020 154 3346. Muy bien, BBVA
y titulando la cuenta Taller de Ideas Siglo XXI. Eso es. Bueno, pues a todos ustedes muchísimas gracias. Más información sobre todo esto en www.citaconlahistoria.es. Les esperamos aquí, don Pío y yo, el próximo domingo, si Dios quiere.